Buenos días, jóvenes. Bueno, buenos días. Buenos días, profe. Vamos a iniciar. Bueno, miren, si ustedes recuerdan, en la clase pasada empezamos a balancear reacciones por el método de oxidación-reducción y comentamos lo siguiente, que eso se debe a que muchas veces cuando queremos hacer un cálculo estequiométrico, pues nosotros necesitamos conocer la reacción y además que ésta se encuentre balanceada. Hasta el momento hemos balanceado nosotros ecuaciones, pero por el método de tanteo. Y cuando son un poquito más complicadas, pues no las podemos balancear ya por tanteo. Tenemos que hacer uso de este método de oxidación-reducción. Bien, ¿en qué consiste este método? Mencionamos lo siguiente, que para balancear reacciones por el método de oxidación-reducción, lo primero que no debemos de perder de vista es lo siguiente, que son reacciones de transferencia de electrones. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el mismo número de electrones que esté perdiendo un elemento de los que intervienen en la reacción debe de ser igual al número de electrones que esté ganando otro elemento que se encuentra involucrado en la misma reacción. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿cómo vamos a determinar nosotros en un momento dado cuando un elemento esté ganando o perdiendo electrones? Bueno, mencionamos para esto que en estos casos se presenta el famoso proceso de oxidación-reducción. ¿Qué entendemos por oxidación? La pérdida de electrones que presenta un átomo cuando interviene en una reacción. Y reducción, lo contrario, la ganancia de electrones que presenta un átomo cuando interviene en una reacción. Entonces, lo que tenemos nosotros que demostrar en un momento dado es lo siguiente. ¿Qué elemento de los que intervienen en la reacción es el que se está oxidando y qué elemento es el que se está reduciendo? Y para poder determinar esto, mencionamos que lo primero que hacemos en la reacción es anotar los números de oxidación de cada uno de los elementos que intervienen, de acuerdo a las reglas que ya hemos establecido. Segundo lugar, observar cuáles de los elementos, hago la correlación, comparando reactivos con productos, cuál de los elementos, o más bien cuáles de los elementos son los que están sufriendo cambio en número de oxidación. Ese cambio en número de oxidación que están presentando los elementos diferentes, pues lógicamente, como resultado de ello, voy a obtener el elemento que se está oxidando y el que se está reduciendo. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues ya puedo fácilmente balancear mi ecuación. Bueno, entonces aplicando estos criterios que yo les acabo de mencionar, en la clase pasada, si no me equivoco, por ahí ya balanceamos las reacciones. Pues vamos a balancear algunas más. Por ejemplo, miren, vamos a suponer que tenemos la siguiente reacción. El dicromato de sodio, el Na2, Cr2, O7. Vamos a suponer que ese dicromato de sodio lo hacemos reaccionar con ácido clorhídrico. Como resultado de esta reacción, se me va a formar el cloruro de sodio, el cloruro crómico, el Cr, Cl3, más aparte de esto, se me va a formar cloro elemental y además se me va a formar también agua. Pues observen ustedes que aquí esta reacción está un poquito más compleja porque tengo 1, 2, 3, 4 productos diferentes. Bueno,
Entonces, para balancearla por el método redox, lo primero que hacemos es anotar los números de oxidación para cada elemento de acuerdo a las reglas que ya establecimos. Empiezo, por ejemplo, con el sodio, del dicromato de sodio. Bien, el sodio es un elemento metálico, se encuentra en el grupo 1A. Una de las reglas lo que me indica es lo siguiente, que el número de oxidación de un catión, y mencionamos que los cationes son todos los metales, es igual a su valencia. Es decir, basta con que yo consulte mi tabla periódica, voy a observar que el sodio se encuentra en el grupo 1A, por lo tanto veo ahí que tiene una valencia de +1. En el caso del cromo, si consulto mi tabla periódica, veo que se trabaja con diferentes valencias. Para saber con qué valencia trabaja en este compuesto, lo hago en función del oxígeno. ¿Por qué? Porque por regla sé que el oxígeno trabaja con un número de oxidación de -2. Como tengo 7 oxígenos, 7 por 2, -14. Por ahí mencionamos una regla que me indica lo siguiente, que la suma de los números de oxidación de un compuesto siempre debe de ser igual a 0. Para que esta suma de números de oxidación me dé 0, ¿con qué número de oxidación debe de trabajar el cromo? Bueno, aquí ya tengo que el sodio trabaja con +1, pero como tengo 2 sodios, 2 por 1, +2. Para que esta suma me dé 0, es decir, -14 más 2, pues estoy observando que aquí el cromo debe de trabajar con una valencia de +2. ¿De acuerdo? Para que tenga 12 más 2, 14, menos 14 va a ser igual a 0. Pero aquí observo lo siguiente, que este 12 corresponde a ¿cuántos cromos? A los 2 cromos que tengo aquí. Por lo tanto, cada cromo, ¿con qué número de oxidación va a trabajar? 12 entre 2 va a trabajar con +6. Porque recuerden que lo que vamos a comparar es el número de oxidación de un solo átomo, no del total. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos determinado el número de oxidación para esta molécula, continuamos con la segunda, la del ácido clorhídrico. Por regla, el hidrógeno, acuérdense que su número de oxidación es +1. Por lo tanto, para que esta suma me dé 0, el cloro debe de trabajar con -1. En el cloruro de sodio, bueno, pues el sodio ya mencionamos que se encuentra en el grupo 1A, que su número de oxidación es ¿cuánto? +1. Por lo tanto, el cloro aquí debe de trabajar con ¿cuánto? Con -1. ¿De acuerdo? Entonces la suma me debe de dar ¿cuánto? 0. Bien, en el siguiente, en el cloruro crómico. Aquí tengo dos opciones. La primera de ellas que yo consulte en mi tabla periódica. ¿De acuerdo? En la tabla periódica veo que el cromo trabaja con cromo +2 y cromo +3. Decimos, caray, pero ¿con cuál de las dos está trabajando aquí? Miren, cuando observen compuestos como este, CrCl3, me indica lo siguiente, que el subíndice del segundo elemento es la valencia del primero. Es decir, que en este caso el cromo está trabajando con 3, con +3. Y el cloro, pues lógicamente, el subíndice que tuviera aquí el cromo sería su valencia. Como no hay ningún subíndice, acuérdense que indica que es 1. Trabajaría con un número de oxidación de -1. Y para comprobarlo tendría 3 por 1, -3. Más 3 menos 3 me va a dar 0. ¿De acuerdo? En el caso del cloro, el cloro se encuentra en estado elemental. Por lo tanto, ya hemos mencionado que cuando cualquier sustancia se encuentra en estado elemental en una reacción, su número de oxidación es 0. Y aquí por regla el hidrógeno 1 y oxígeno -2. 2 por 1 más 2 menos 2 me va a dar 0. Bien, una vez que hemos anotado los números de oxidación, comparamos el número de oxidación de cada elemento que tenga como reactivo y que tenga como producto, para observar cuál de ellos presenta cambio en número de oxidación, y los que presenten cambio en número de oxidación, pues les va a indicar los elementos que se oxidan y se reducen. Empezamos por comparar. El sodio, número de oxidación +1, aquí en el dicromato de sodio. Como producto en el cloruro de sodio lo tengo en NaCl, veo que también tiene un número de oxidación de +1. No sufrió cambio, ese no me interesa. Paso al siguiente. Me regreso al dicromato de sodio, al Na2R2O7. El segundo elemento que tengo es el cromo. Veo que aquí trabaja con un número de oxidación de +6, el cromo. Me voy a los productos. En el cloruro crómico, en el CrCl3, aquí observo lo siguiente,
que el cromo está trabajando con un número de oxidación de +3. Aquí si hay cambio, pasó de +6 a +3. Entonces el cromo sí me interesa. El siguiente, me regreso a mis reactivos. El hidrógeno del ácido clorhídrico, número de oxidación +1. Me voy a mis productos, el agua, ahí tengo hidrógeno, número de oxidación +1. No sufre cambio. El siguiente, el cloro -1, que tengo en el ácido clorhídrico. Si lo comparo con el cloruro de sodio, tengo cloro -1, aquí no hay cambio. En el cloruro crómico CrCl3, veo que también trabaja con una oxidación de -1, no hay cambio. Sin embargo, con el cloro elemental, vean ustedes que con este sí hay cambio. Entonces los elementos que están sufriendo cambio en número de oxidación, ¿de acuerdo? Observen que van a ser el cromo y además el cloro. Y adelantándome un poquito, no pierdan de vista eso que les voy a mencionar porque dentro de un momento lo vamos a retomar. Aquí en mi reacción veo que tengo el dicromato de sodio que está reaccionando con el ácido clorhídrico. Bien, este compuesto, que es el ácido clorhídrico que contiene cloro, si ahora observo mis productos, veo que voy a tener 3 productos que contienen cloro: el cloruro de sodio, el cloruro crómico y el cloro elemental. ¿De acuerdo? Eso no lo pierdan de vista. Bien, entonces anotamos el primero de los elementos que sufrió cambio en número de oxidación, que fue el cromo. El cromo está pasando de cromo +6 aquí a cromo +3, que lo tengo en el cloruro crómico, a cromo +3. Bien, por lo tanto, está perdiendo o ganando electrones. Veo que inicialmente tiene una carga de +6. Una vez que ha finalizado mi reacción, tiene una carga de +3. ¿Esto qué significa? Que neutralizó 3 cargas positivas. ¿Cómo las podemos neutralizar? Con cargas negativas, que es lo mismo que electrones. Es decir, que en este caso está ganando 3 electrones. Más 3 electrones. ¿De acuerdo? A la ganancia de electrones, ¿cómo le llamamos? Reducción. Por lo tanto, aquí el cromo se reduce. ¿De acuerdo? Pero acuérdense que no hay que perder de vista lo siguiente. Aquí en el dicromato de sodio, Na2Cr2O7, veo que tengo ¿cuántos cromos? 2. Y aquí en el cloruro crómico, en el CrCl3, tengo un átomo. Bueno, recuerden que ese balance que estoy haciendo aquí previo, de cromo +6 más 3 electrones me da cromo +3, es para un solo átomo. Debo de considerar el número total de átomos que tengo. O sea que en este caso, como aquí tengo Cr, subíndice 2, debo de considerar mis 2 átomos. O sea que aquí multiplico por 2, el número de electrones también por 2, y aquí voy a tener mis 2 cromos 3. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con el cloro. El cloro, mencionamos que está pasando del cloro -1, que lo tengo aquí en el ácido clorhídrico, a cloro 0. ¿De acuerdo? A cloro 0. Bien, si inicialmente tiene una carga de -1 y al finalizar la reacción ya no presenta carga eléctrica, eso significa que perdió su única carga negativa que tenía, es decir, su único electrón. O sea que está perdiendo un electrón. ¿De acuerdo? Pero observo lo siguiente, que en el ácido clorhídrico HCl tengo un cloro, pero en el cloro elemental, en el Cl2, 0, tengo 2 cloros. Por lo tanto, tengo que multiplicar aquí también esta reacción por 2, el número de electrones por 2, y aquí por 2. ¿De acuerdo? Bien, a continuación hacemos lo siguiente. En el cromo observo que en total, ¿cuántos electrones ganados voy a tener? 2 por 3 más 6 electrones. Y en el caso del cloro voy a tener 2 por 1 menos 2 electrones. Comparo el número de electrones ganados y perdidos. Veo que el cromo está ganando 6, pero el cloro únicamente está perdiendo 2. Entonces, como mencionamos hace un momento, como son ecuaciones de transferencia de electrones, el número de electrones ganados y perdidos debe de ser el mismo. Para igualar ese número de electrones,
hacemos el siguiente artificio aritmético. Disculpen, aquí como el cloro perdió electrones, se está oxidando. Se oxida. Bien, mencionábamos lo siguiente. Como el número de electrones no es el mismo, para igualarlo, la primera reacción parcial la multiplico por el número de electrones de la segunda, es decir, la voy a multiplicar por 2. Y la segunda reacción parcial por el número de electrones de la primera, es decir, por 6. Y vamos a tener lo siguiente. Para la primera reacción parcial, 2 por 2, debo de tener 4 cromos más 6. ¿De acuerdo? Y la segunda tendría 2 por 6 más 12 electrones. ¿De acuerdo? Esto me va a formar 2 por 2, 4 cromos más 3. En la segunda reacción parcial voy a tener 6 por 2, 12. 12 cloros menos 1. 6 por 2 menos 12 electrones. Y esto me va a formar 6 por 2, 12 cloros. Comparo mi número de electrones. Número de electrones ganados, 12. Número de electrones perdidos, 12. Esto implica que ya tengo los coeficientes para balancear mi reacción. Bien, aquí quiero hacer una aclaración que mencionamos en la clase pasada. Me regreso aquí cuando determino el número de electrones ganados y perdidos. Veo que la primera ecuación la tengo que multiplicar por 2 y la segunda por 6. ¿De acuerdo? Si yo no quiero trabajar con coeficientes tan grandes, ¿qué es lo que hago? Saco mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. La primera la multiplico por 1 y la segunda la multiplicaría por 3. Entonces aquí observaría que en vez de 4 me van a quedar 2 y 2. Y en vez de 12 me quedaría la mitad, 6 y 6. ¿De acuerdo? Entonces vamos haciendo la aclaración para que no haya problemas. Bien, ya teniendo estos coeficientes, me indica lo siguiente, que debo de tener 4 cromos más 6. Voy a mi reacción, a esta que tengo aquí. Veo que tengo únicamente 2 cromos más 6. Y yo necesito, ¿cuántos? Necesito 4. Por lo tanto, tengo que poner aquí un 2. Entonces vamos a poner la ecuación aquí abajo para que no quede muy amontonado. Y nos va a quedar Na2, Cr2, O7, más HCl. Esto nos va a formar el NaCl más el cloruro crómico más el cloro elemental más agua. ¿De acuerdo? Entonces mencionamos lo siguiente. Debo de tener 4 cromos más 6. Como únicamente tengo 2, pues voy a multiplicar aquí por ¿cuánto? Por 2. Y ya voy a tener 2 por 2. Ya tengo mis 4 cromos más 6. Debo de tener 4 cromos más 3. Me voy a mis productos. Veo que únicamente tengo 1. Multiplico por 4. ¿De acuerdo? Y ya tengo mis 4 cromos. Bien. Continuamos con el cloro. Veo que debo de tener 12 cloros menos 1. ¿De acuerdo? Aquí tengo el cloro menos 1, que sería este. Aquí tendría que poner un 12. Lo voy a poner por aquí arriba. Y voy a hacer la siguiente aclaración. Miren, no me conviene poner este 12, en este caso por la siguiente razón. Porque este compuesto, el ácido clorhídrico que contiene cloro, está dando origen a la formación del cloruro de sodio, que contiene cloro, del cloruro crómico, que contiene cloro, y además del cloro. Por lo tanto, aquí en esta reacción parcial únicamente estoy considerando el número de cloros que debo de tener de este cloro menos 1, pero únicamente con respecto a este cloro 0. Dicho de otra manera, lo primero que debo de hacer es balancear todas las reacciones, todos los compuestos que contengan cloro que tengo como productos. Después sumo los cloros y eso ya me permite balancear el cloro del ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces por esa razón no pongo ese 12, van a observar que se me va a olvidar. ¿De acuerdo? Bien, pero sí debo de tener 12 cloro 0. ¿Cuántos cloros 0 tengo? 2.
un número que multiplicado por 2 me dé 12, sería 6. Y ahora sí observo, esta molécula ya tiene su coeficiente, ya está balanceada, esa también, únicamente me haría falta el cloruro de sodio. Lo voy a balancear el cloruro de sodio por tanteo. ¿Cuántos sodios tengo aquí? 2 por 2, 4. Aquí únicamente tengo ¿cuántos? 1, por lo tanto aquí tengo que multiplicar por 4. ¿De acuerdo? Y ya tengo mis 4 sodios. Y ahora sí ya puedo balancear estos cloros, porque esta molécula ya está balanceada, esta también y esta. Voy a tener 4 cloros más, aquí 3 por 4, 12. Y 4, 16. Y aquí voy a tener 2 por 6, 12. 16 y 12, 28. ¿De acuerdo? O sea que aquí debo de tener, vean, en vez del 12, voy a tener 28 cloros. Y finalmente, balanceamos la molécula de agua, también por tanteo. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 28. Aquí únicamente tengo 2. Un número que multiplicado por 2 me dé 28. Sería 14. ¿De acuerdo? Y ya tengo balanceados los hidrógenos. Y finalmente, los oxígenos. Aquí en el agua tengo 14 oxígenos. Si me voy a mis reactivos, aquí en el dicromato de sodio, voy a tener 2 por 7, 14. Mi reacción ya está balanceada. ¿De acuerdo? Bien, hago la aclaración. Regresándome aquí. Si aquí hubiera sacado yo mitad de 2, me da 1. Mitad de 6, me da 3. ¿De acuerdo? Al final, cuando balancee la reacción con estos coeficientes, aquí en vez de 2, me quedaría 1, es decir, no pondría ahí ningún coeficiente. Aquí en vez de 28 me va a quedar 14. Aquí me quedaría 2. Aquí me quedaría 2. Aquí me quedaría 3. Y aquí me quedaría 7. Ya estamos expresando con números más pequeños. Por lo que es lo mismo, vean que aquí estaría sacando mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 28, 14, mitad de 4, 2, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3 y mitad de 14, 7. ¿De acuerdo? Pues conclusión, miren. En aquellas reacciones donde el elemento que presenta cambio en número de oxidación está dando origen a la formación de varios productos que contengan el elemento, ¿sí? Si ese sufre cambio en número de oxidación, cuando yo haga mi balance de electrones, no debo de considerar el poner ahí el coeficiente que obtenga, porque se me va a alterar. Entonces únicamente lo coloco en los productos y balanceo las reacciones que contengan ese elemento que tenga como productos, y al final únicamente lo sumo, y ya eso me permite balancear el elemento que tenga como reactivo, que sufrió cambio en número de oxidación. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si haya dudas. Si hay dudas, de una vez preguntamos. Profe, yo, bueno, una. A ver, dígame. ¿De dónde salió en el índice de acá, al inicio de la ecuación, el 2 de sodio? El 2 del sodio. A ver, ¿en qué parte? Disculpe. Ve que dice 2Na y subíndice 2, al inicio de la ecuación, el principio. La ecuación ya balanceada. ¿Aquí en esta? Ajá, sí, sí, sí. O sea, aquí en esta que estoy marcando. Sí, sí. ¿Aquí en esta? ¿De Sí. dónde sale cuál 2? El primero, ahora sí que el del índice. Por lo siguiente. Me regreso aquí. ¿Qué me indica esta primera reacción parcial que tengo aquí? Que debo de tener en mi reacción 4 cromos más 6. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Observo que aquí en mi reacción tengo únicamente 2 cromos. Para que tenga 4, pongo un coeficiente 2. 2 por 2, me va a dar 4. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Ok. Sí, ya acá ya están 4 sodios, ¿ya? Sí, sí, ya. Exactamente. Ya pues esto me permite balancear los sodios. Tengo 2 por 2, 4. En los productos voy a tener 4 sodios en el cloruro de sodio. Muy bien. Sí. Ok, gracias. Ándele. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No. Bueno. Entonces vamos a balancear otra reacción. A ver esta, que también es una de las complicaditas.
el zinc en presencia del ácido fosfórico esto me va a formar el fosfato de zinc más el fósforo 4, subíndice 4, más agua. Bueno, nuevamente miren, aquí se me presenta un caso similar al anterior. Veo que aquí tengo el ácido fosfórico que tiene fósforo P. Y veo que como producto tengo al fosfato de zinc y luego tengo al fósforo elemental. A dos sustancias que contienen fósforo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces empezamos por anotar los números de oxidación. Aquí el zinc, como se encuentra en estado elemental, su número de oxidación va a ser 0, porque así me lo indica la primera regla. Para determinarla con qué número de oxidación está trabajando aquí el fósforo, lo hacemos en función del hidrógeno y el oxígeno. ¿Por qué razón? Porque por regla el hidrógeno siempre trabaja con +1, por 3, +3. El oxígeno trabaja por -2, por 4, -8. Para que esta suma me dé 0, el fósforo debe de trabajar con ¿cuánto? Con +5. Para que tenga +5 más 3, 8 menos 8, 0. Bien, pasamos al fosfato de zinc. Número de oxidación del zinc. Aquí tengo dos opciones. La primera de ellas es que yo consulte mi tabla periódica. Veo que el zinc tiene una valencia de -2, o sea que su número de oxidación es -2. Perdón, disculpen, +2, porque es un catión. +2. Y la otra, la que comentábamos hace un momento, observo la estructura de mi compuesto. Veo que tengo ZN3, PO4, aquí un subíndice 2. Este 2 es la valencia del zinc. Y este 3, hago la aclaración, es el número de oxidación, pero de todo el radical del PO4, ¿de acuerdo? Bien, ahora para determinar la del fósforo. El oxígeno, su número de oxidación, -2. Pero ¿cuántos oxígenos tengo? 2 por 4, 8. Por -2, -16. ¿De acuerdo? Y aquí en el zinc voy a tener que cada zinc trabaja con +2, pero tengo ¿cuántos zincs? 3. 3 por 2. Aquí voy a tener +6. Bien, para que determine el número de oxidación del fósforo, sabemos que esta suma me debe de dar 0. Tengo 16 y aquí +6. Por lo tanto, el fósforo tiene que trabajar con un número de oxidación de +10 para que tenga 10 más 6, 16. Positivos menos 16 negativos me va a dar 0. Pero observo que ¿cuántos fósforos tengo? 2. Este 10 corresponde a los dos números de oxidación. Por lo tanto, 10 entre 2, cada átomo de fósforo va a trabajar con un número de oxidación de +5. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con el siguiente. El fósforo subíndice 4. Como se encuentra en estado elemental, su número de oxidación, 0. Hidrógeno, +1 por 2, +2. Por regla el oxígeno -2, la suma me da 0. Siguiente paso. A partir de los números de oxidación determinamos qué elementos son los que sufren cambio para determinar cuál se oxida y cuál se reduce. Empezamos con el zinc. Veo que aquí el zinc que tengo como reactivo, el zinc 0, está solito, su número de oxidación es 0. Me voy a los productos, lo tengo en el fosfato de zinc, que es este. Aquí observo que el zinc está trabajando con un número de oxidación de +2, ya presentó cambio, ese me interesa. Paso al siguiente compuesto que tengo como reactivo, el ácido fosfórico. Hidrógeno, número de oxidación +1, me voy a mis productos, únicamente lo tengo en el agua, +1, no hay cambio. No me interesa. El siguiente, el fósforo. Fósforo +5 en el ácido fosfórico. Me voy a mi producto en el fosfato de zinc. Fósforo +5. Veo que este no sufre cambio. No me interesa el fósforo del fosfato +5. Pero observo que a continuación, como producto, tengo el fósforo 4, que se encuentra en estado elemental. Bueno, pues ese es el que sufre cambio. El fósforo +5 a fósforo 0.
acuerdo? Ya tengo mis dos elementos que sufren cambio en número de oxidación. Ahora vamos a determinar cuál se oxida y cuál se reduce. Entonces tendríamos que el zinc está pasando de zinc 0, ¿sí?, a zinc más 2. Si está pasando de zinc 0 a zinc más 2, me está indicando que está perdiendo electrones. ¿Cuántos electrones está perdiendo? 2 electrones. Bien, pero veo que este balance es por un átomo. Me regresa a mi reacción. Zinc 0, tengo 1. Pero en el fosfato de zinc observo que tengo ¿cuántos? Tengo 3. Entonces debo de multiplicar aquí por 3. Lógicamente el número de electrones también por 3. Y aquí voy a tener mis 3 zinc más 2. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, el número de electrones perdidos en total va a ser ¿cuánto? 3 por 2 menos 6 electrones. Continuamos con el siguiente, el fósforo. El fósforo está pasando de fósforo más 5 a fósforo 0. Si pasa de fósforo más 5 hasta alcanzar el punto de neutralización, significa que ganó 5 electrones, es decir, 5 cargas negativas para poder neutralizar a estas 5 cargas positivas. Entonces aquí tendría más 5 electrones. ¿De acuerdo? Y observamos, aquí en el ácido fosfórico veo que el fósforo únicamente tengo un átomo, pero en el fósforo 0 veo que tengo 4. Entonces aquí tengo que multiplicar por 4. Este número de electrones también lo multiplico por 4. Y el fósforo lo multiplico por 4. Entonces llego a la siguiente conclusión. Como aquí el zinc está perdiendo electrones, el zinc se oxida. Y el fósforo, como está ganando electrones, se reduce. Por lo tanto, el zinc va a estar actuando como un agente reductor, que sería únicamente el zinc, porque está actuando en forma elemental. Y el que se reduce, estamos observando que es el fósforo, ¿de acuerdo? Va a actuar como un agente oxidante. Pero acuérdense que es todo el compuesto que contenga el fósforo, que en este caso sería el ácido fosfórico, el H3, pero bueno. Bien. Regresamos nuevamente aquí a nuestras reacciones parciales. Comparamos el número de electrones ganados y perdidos. Aquí veo que el fósforo está ganando 5 electrones, pero como tengo 4 fósforos, tendría 5 por 4, 20. Aquí está ganando 20 electrones. Y únicamente se están perdiendo 6. Pues por lo tanto tengo que igualar este número de electrones. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo mencionamos, aplicando el siguiente artificio aritmético. Multiplico mi primer reacción parcial por el número de electrones de la segunda. Lo voy a multiplicar por 20. Y la segunda la multiplico por el número de electrones de la primera, que estoy observando que son 6 electrones. Lo multiplico por 6. ¿De acuerdo? Bien. Si no quiero trabajar con valores tan grandes, observo que aquí puedo sacar mitad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sacar mitad para no trabajar con coeficientes tan elevados. Mitad de 20, 10. Es decir, que aquí en vez de multiplicar por 20 voy a multiplicar por 10. Y en la segunda, mitad de 6 va a ser 3. O sea que en vez de multiplicar por 6 voy a multiplicar por 3. ¿De acuerdo? Y tendríamos lo siguiente. 10 por 3 voy a tener 30. Zinc 0. 10 por 6 van a ser 60 electrones. Y esto me va a dar 10 por 3, 30, zinc más 2.
En la de abajo voy a tener 3 por 4, 12 fósforos más 5. 3 por 20 van a ser más 60 electrones. Esto me va a dar 3 por 4, 12 fósforos. ¿De acuerdo? Bien. Y estos coeficientes me permiten balancear la reacción. ¿De acuerdo? Entonces haríamos lo siguiente. Me está indicando que debo de tener 30 zinc 0. ¿De acuerdo? Me voy a mi reacción zinc 0. ¿Cuántos zinc tengo? Únicamente uno. Como debo de tener 30, pues pongo aquí mi coeficiente. 30 zinc ceros. ¿Cuántos fósforos más 5 debo de tener? ¿De acuerdo? Se supone que debo de tener 12. Pero acuérdense, no me conviene poner este 12 porque este fósforo está dando origen a la formación de fosfato de zinc y de fósforo 4. Lo dejo pendiente. ¿De acuerdo? Ahí no coloco absolutamente nada. Pero me voy al otro fósforo, que sería lo siguiente. Debo de tener 12 fósforos, 0. ¿De acuerdo? Como ya tengo 4, un número que multiplicado por 4 me dé 12, sería ¿cuánto? 3. Ya tengo 3 por 4, 12. ¿De acuerdo? Perdón, disculpen, me falta el otro signo. Me regreso al signo, para que no haya dudas. Tengo 30 zinc ceros, ¿de acuerdo? Y tengo 30 zinc más 2, disculpen, ¿eh? Aquí como producto tengo el zinc más 2, pero ya tengo 3 y tengo que tener 30. Un número que multiplicado por 3 me dé 30, sería 10. Y voy a tener 10 por 3, ya tengo mis 30 zinc más 2. Bien, y ahora me regreso a los fósforos nuevamente iniciamos. Mencionaba lo siguiente, que debo de tener 12 fósforos más 5. Aquí tengo el fósforo más 5, pero no me conviene poner el 12 porque tengo dos compuestos que contienen fósforo, el fosfato de zinc y el fósforo 0. Entonces únicamente voy a colocar en el fósforo 0. Necesito 12 fósforos 0. Veo que ya tengo 4, pues únicamente coloco aquí un, ¿qué? Un 3. Y ya voy a tener 3 por 4, van a ser mis 2. Y ahora sí, miren, vean que al tener este coeficiente, el fósforo 4, y este coeficiente, el fosfato de zinc, ya están balanceados mis fósforos. Basta con que los sume para balancear el de los reactivos, el del ácido fosfórico. Aquí voy a tener 3 por 4, 12 fósforos. Y aquí en el fosfato de zinc voy a tener, aquí fuera del paréntesis tengo un 2. 2 por 10 van a ser 20. 20 más, aquí mencionamos más 12, serían 32. ¿De acuerdo? Y ya tengo balanceados mis fósforos. Me falta balancear únicamente la molécula de agua. ¿Cuántos hidrógenos tengo en el ácido fosfórico aquí como reactivo? 32 por 3, 96. Aquí tengo dos hidrógenos. Un número que multiplicado por 2 me dé 96 sería 48. 48 por 2, 96. Y finalmente comprobamos con los oxígenos si la reacción está bien balanceada. Como reactivos, aquí en el ácido fosfórico voy a tener 4 por 32, serían 128, ¿no? Aquí voy a tener 128 como reactivos. Ahora, como productos, voy a tener aquí en el fosfato de zinc 2 por 4, 8. 8 por 10, 80 oxígenos en el fosfato de zinc. Y luego aquí en el agua, aquí observen que tengo 48 más 48. ¿Esto cuánto me da? 128. ¿Sí quedó claro, jóvenes? O si hay alguna duda, pregunten de una vez. Ahora hago la aclaración. Si aquí no hubiéramos dividido o sacado mitad a 20, aquí, y aquí a 6,
pues mis coeficientes van a salir al doble. Es decir, en vez de tener 30 sin ceros, voy a tener ¿cuántos? 60. En vez de tener 32 de ácido fosfórico, tendría 64. Me voy a mis productos. Como zinc 3, en vez de 10, tendría 20. De fósforo 4, tendría 6. Y de agua tendría 30, perdón, son 48 por 2, 96. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas, jóvenes? ¿Podría explicarme otra vez cómo sacó el 32? ¿Cómo saqué el 32? ¿Este de aquí? Sí, ese. De lo siguiente. Si observo mis productos, veo que aquí tengo el fosfato de zinc, el ZN3PO4 por 2. Voy a ver aquí cuántos fósforos tengo. Veo que tengo aquí un coeficiente 10. Este 10 me afecta a toda mi molécula. Pero veo que aquí tengo encerrado entre paréntesis el radical fosfato PO4. Y veo que fuera del paréntesis tengo un 2. Ese 2 afecta únicamente lo que está dentro del paréntesis. Me indica que voy a tener aquí 2 fósforos. ¿De acuerdo? Entonces multiplico 2 por 10, van a ser 20. ¿De acuerdo? Luego me voy a la molécula de fósforo 4. Aquí tengo un, inclusive ni se nota bien, vamos a ponerlo para que no haya ninguna duda. Aquí tengo el fósforo 4. Aquí voy a tener 3 por 4, 12, más 20, me dan los 32. ¿Sí le quedó claro? ¿O sigue teniendo duda? No, ya entendí, profesor. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? ¿Seguros? Bueno, vamos a ver si es cierto. Van a balancear ustedes ahora algunas reacciones. Entonces no has terminado de copiar. Profe, entonces la única molécula que se balancea por tanteo es la del agua, ¿no? Bueno, en este caso hago la aclaración. Bueno, tomando en cuenta los demás números, es la Exacto, que... para el ácido fosfórico, sí, nada más es el agua. Pero hago la aclaración. En algunas reacciones sí me quedan 2 moléculas por ahí para balancear por tanteo, pero ya es muy sencillo. Sí. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces vamos a balancear la siguiente reacción. Sería el ácido nítrico, HNO3, en presencia de fósforo, pero solito aquí ya no es fósforo 4, sino fósforo, y además en presencia de agua. Esto nos va a formar el ácido fosfórico, el H3, PO4, más el monóxido de nitrógeno, NO. Balancéenla, por favor, por redox. Profesor, Sí, dígame. ¿me permite retirarme? Es que no hay nadie que vaya por mi hermano a la escuela. Sí, sí, no se preocupe. Sí, está bien. Sí, no se preocupe, está bien. De Esta todos modos, se la la... próxima clase todavía vamos a seguir balanceando por ahí unas dobles. ok, pero esta no se la vamos a enviar ni nada. No, hoy no me van a enviar nada. Ahorita vamos Ok. a balancear ya nada más esta reacción ya. Muy bien. ¿Verdad? Está bien. Muchas gracias, profesor. Ándale, Hasta sí, luego. que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Tres para Oscar, 5, ¿no? ¿Perdón? 3 para Oscar.
Esta, sí, la van a balancear ahorita, sí, aquí en clase.
Profe, Sí, dígame. la respuesta es 5HNO3 A más ver, 3P, a ver, 5 de ácido nítrico, de ajá, fósforo, más 3 fósforo, sí. 2 agua, A ver, de fósforo, ¿cuánto, perdón? 3, 3. De agua, 2. 2, De ácido fosfórico, 3, H3PO4, 3. Y de NO, 5. 5. Muy bien. Está bien balanceada. Va. Ok. Sí, profe, me salió lo mismo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Eso, profe, igual? Sí, también. Qué bueno. Bien, todos los demás compañeros, ¿si la pudieron balancear o hay dudas? Si hay dudas, pregunten. Yo Y si tengo no, una miren duda, rápida, profe. ¿no? Si no, Sí, miren, yo por sí. si alguien tiene dudas. Ya notamos aquí los números de oxidación, ¿de acuerdo? Creo que en eso ya no hay ningún problema. Observamos qué elementos son los que sufren cambio en número de oxidación. Inmediatamente veo que es el nitrógeno, que pasa de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2. Y observo que el otro elemento que sufre cambio es el fósforo, que pasa de fósforo 0 a fósforo más 5. ¿De acuerdo? Entonces anotamos, el nitrógeno está pasando de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2. Por lo tanto, al pasar de más 5 a más 2, pues significa que está ganando electrones. ¿Cuántos electrones? 3 electrones. Por lo tanto, se reduce. ¿De acuerdo? Ahora, observo que el nitrógeno aquí no, como reactivo en el ácido nítrico no tiene ningún coeficiente, ni tampoco en el monóxido de nitrógeno. Por lo tanto, no hay ningún problema. El siguiente, el fósforo. El fósforo está pasando de fósforo 0 a fósforo más 5. Por lo tanto, observo que está perdiendo ¿qué? 5 electrones. Y si pierde 5 electrones, se reduce. Comparamos número de electrones. Vemos que se están ganando 3, pero se pierden 5. Entonces hacemos nuestro balance preliminar, como hemos mencionado. Multiplico mi primera reacción parcial por el número de electrones de la segunda, que sería 5, y la segunda por el número de electrones de la primera, que sería 3. Y tendría 5 nitrógenos más 5, más 5 por 3, 15 electrones. Esto me va a dar 5 nitrógenos más 2. Y en la segunda me quedaría 3 de fósforo 0, 3 por 5, menos 15 electrones. Esto me va a dar 3 de fósforo más 5. Número de electrones ganados y perdidos, observo que es el mismo. Y ya tengo mis coeficientes. ¿Qué me indica? Que debo de tener 5 nitrógenos más 5. Observo que únicamente tenía 1, por eso puse aquí el 5. ¿De acuerdo? Que debo de tener 5 nitrógenos más 2. Tenía 1, colocamos aquí
el 5. ¿De acuerdo? Que debo de tener 3 fósforos 0. Como tenía 1, bueno, pues colocamos aquí el 3. Y debo de tener 3 fósforos más 5. Como tenía únicamente una molécula de H3PO4, ponemos un 3 aquí. ¿De acuerdo? Y finalmente balanceamos nuestra molécula de agua con los hidrógenos. Aquí, ¿cuántos hidrógenos tengo? 3 por 3, 9. Pero aquí ya tengo 5. Únicamente me hacen falta 4. Aquí veo que el agua tiene 2 hidrógenos. Entonces, como me hacen falta 4, un número que multiplicado por 2 me dé 4, pues es 2. ¿Sí? Y para comprobar si mi reacción está bien balanceada, la checo con los oxígenos. En el ácido nítrico HNO3 tengo 5 por 3, 15 oxígenos. Y 2 en el agua, 17. Me voy a mis productos. En el ácido fosfórico tengo 3 por 4, 12. Y en el monóxido de nitrógeno tengo 5. 12 más 5, 17. ¿De acuerdo? Ya está balanceado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a balancear esta otra reacción. Aluminio más ácido sulfúrico. Esto nos va a dar el sulfato de aluminio, el Al2, SO4 por 3, más el dióxido de azufre, SO2, más agua. Bien. Balanceenla, por favorcito.
Bien, ¿qué pasó? ¿Nadie? ¿Ya ha terminado? Yo ahorita, profe. Sí, sí, nada más pregunto con calmita, hay tiempo. Ah, profe, creo que ya me dio. ¿Sí? A ver, deme los coeficientes. Sería 2 de aluminio, Ajá, 6 hidróxido de azufre. sí, del ácido sulfúrico, sí. Del otro lado sería... Ay, ¿cómo se llama? El primero, ¿cómo se Sulfato de llama? aluminio. Ajá, Eso creo que queda así, tal cual. Y luego ajá, sería... SO2 sería 3. ajá, Y el último sería 6 moléculas de agua. 6 de agua. ¿De acuerdo? Se tiene 2, 6, 1, 3. Perfecto, está muy bien. Está muy bien. Sí, es una de las complicaditas.
¿Alguien más ya logró balancearla? Y quedó todo eso para el doble, pero ya vi porque, ¿Sí está bien? Se me olvidó No, sacar la está bien. mitad. Ujú. Ok. O sea, al doble es correcto, sí, o sea, me quedaría 4, 6, 2, 6 y 12. Perfecto, está bien. Sí, profe, me quedó igual. Perfecto, muy bien. Bien. Ok. Pues por si alguien tiene dudas, miren, rápidamente. Ya que anoté los números de oxidación, se supone que ahí ya no hay problema para que los asigne. Observo que el aluminio está pasando de aluminio 0 a aluminio más 3. ¿De acuerdo? Es el primero que sufre cambio. El segundo, el azufre. Observo que aquí el azufre trabaja con más 6. Aquí en el sulfato de aluminio con más 6, no me interesa. Pero veo que en el SO2 trabaja con 4. Es el segundo que sufre cambio. ¿De acuerdo? Entonces los anotamos. El aluminio está pasando de aluminio 0 a aluminio más 3. Por lo tanto, si pasa de 0 a más 3, significa que está perdiendo 3 electrones, menos 3 electrones. ¿De acuerdo? Y observen mi reacción. Como reactivo no hay ningún coeficiente, pero veo que en el sulfato de aluminio sí tengo un 2. Por lo tanto, tengo que multiplicar aquí por 2, aquí multiplicamos por 2 y aquí por 2. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. 2 por 3 van a ser menos 6 electrones. Por lo tanto, aquí el aluminio se oxida y trabaja como un agente reductor. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente, el azufre. Está pasando de azufre más 6 a azufre más 4. Por lo tanto, está que ganando electrones. ¿Cuántos electrones? 2. Más 2 electrones. ¿De acuerdo? Y observo que ninguno de los dos casos tiene ningún subíndice, entonces no hay ningún problema. Entonces, como está ganando electrones, se reduce. Por lo tanto, van a actuar como un agente oxidante. Pero acuérdense que esto del compuesto sería el H2 SO4. ¿De acuerdo? Bien. Comparamos número de electrones. Estoy observando lo siguiente. Que el aluminio está perdiendo 6 y el azufre únicamente está ganando 2. Bueno, pues hacemos nuestro equilibrio preliminar. ¿De acuerdo? Aquí multiplico la primera reacción parcial por el número de electrones de la segunda, que serían 2, y la segunda por el número de electrones de la primera, que sería 6. Y aquí acuérdense, tengo dos opciones. Sacar mitad o trabajarla tal y como se encuentra. Si saco mitad de 2, 1 significa que voy a multiplicar por 1 esta reacción, ¿de acuerdo? Y aquí mitad de 6 va a ser 3, para trabajar con coeficientes pequeños. Y tendría 1 por 2, me va a dar 2 de aluminio 0, ¿de acuerdo? Y aquí tendría 1 por 6 menos 6 electrones. Esto me va a dar 1 por 2, 2 aluminios más 3. ¿De acuerdo? Luego con el azufre voy a tener 3 azufres más 5. ¿Sí? 3 por 2 más 6 electrones. Eso me va a dar 3 azufres más 4. Número de electrones perdidos 6, número de electrones ganados 6. Ya tengo los coeficientes. Aquí me falta una L, disculpen. Bien, ¿qué me indica esto? Que debo de tener 2 aluminios 0. Como únicamente tenía uno, bueno, pues aquí pongo un que, ponemos un 2. Ya tengo mis 2 aluminios.
debo de tener 2 aluminios más 3. Aquí tengo el aluminio más 3, observenlo como producto, el sulfato de aluminio. Pero veo que ya tengo un subíndice 2, ya tengo mis 2 aluminios, y ya no tengo que poner coeficiente. Entonces ya están balanceados 2 aluminios, 2 aluminios. Vamos con los azufres. Azufre más 5. Debo de tener 3. En este caso no me conviene poner el 3 aquí, porque este compuesto que contiene azufre está dando origen a la formación de sulfato de aluminio y de dióxido de azufre. Entonces lo dejamos pendiente, ¿de acuerdo? Bien. Ahora me voy a el azufre más 4. Debo de tener ¿cuántos azufres más 4? 3. Como tengo 1, pues aquí coloco un 3. ¿Sí? Y ahora sí, miren, al estar balanceado el dióxido de azufre y el sulfato de aluminio, ya puedo balancear los azufres del ácido sulfúrico. Aquí tendría, en el sulfato de aluminio, ¿cuántos azufres tengo? Únicamente 3. Vean que está entre paréntesis y abajo tengo un subíndice, me indica que tengo 3 azufres. Y en el dióxido de azufre, ¿cuántos tengo? También 3, tendría 3 más 3, 6. Entonces por esa razón ponemos aquí un 6. Y tengo mis 6 ácidos sulfúricos. Bien, ¿qué me falta por balancear? La molécula de agua. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 2 por 6, 12. Veo que en el agua únicamente tengo 2. Un número que multiplicado por 2 me dé 12, sería 6. Ponemos aquí los 6 de agua. Y para comprobar si mi reacción está balanceada, lo hacemos en función de los oxígenos. Me voy a mis reactivos en el ácido sulfúrico. 4 por 6, 24 oxígenos. En el sulfato de aluminio tengo 3 por 4, 12. Luego en el SO2 tengo 3 por 2, 6. Y 12, 18. Y en el agua tengo 6, serían 24. Ya mi reacción está balanceada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas, jóvenes, que tengan? Si tienen dudas... Profe, ¿por qué se puso el 6? ¿Perdón? ¿Por qué se puso el 6 en la primera, en los reactivos? Aquí en el ácido sulfúrico, por la siguiente razón. Vamos a aclararlo nuevamente. Inclusive, vamos a borrar el 6. Me regreso aquí a mis reacciones parciales. ¿Sí? Aquí me estaría indicando lo siguiente, que debo de tener 3 azufres más 5. Aquí tengo el azufre, perdón, 3 azufres más 6, no más 5. 3 azufres más 6, ¿de acuerdo? Se supone que aquí debería de colocar un 3, lo voy a poner aquí arriba. ¿Por qué no lo coloco? Porque estoy observando que este compuesto que contiene azufre está dando origen a 2 compuestos que contienen azufre. Si me voy a los productos, aquí tengo el sulfato de aluminio y aquí tengo el SO2. ¿De acuerdo? Entonces debo de considerar la suma de estos dos para poder balancear esto. Entonces por eso no pongo el 3. Sin embargo, el otro 3 sí lo pongo en el azufre más 4. Aquí tengo el azufre más 4, no tengo ningún coeficiente, pongo un 3. Ahora, al tener balanceado el SO2 y el sulfato de aluminio, ya puedo balancear el ácido sulfúrico. Aquí voy a tener ¿cuántos azufres? 3 azufres. 3 y 3, sí. SO2. Y acá 3 serían 6. ¿De acuerdo? Que ponemos aquí. Ya están balanceados. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, en la próxima clase vamos a combinar balanceo de ecuaciones por el método redox, es decir, así con reacciones un poquito complicadas, con cálculos estequiométricos. Y hago la aclaración, vamos a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de pureza, que no manejamos nosotros en los cálculos estequiométricos. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas, aquí le dejamos la clase de hoy y continuaremos el próximo lunes, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta luego, que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. Igualmente, profe.
Gracias. Gracias. Que tenga buen día. Profe, nos vemos. Gracias. Que tenga buen día. Profe, nos vemos.